¿Te has dado cuenta de que muchas de las cosas más importantes de tu vida llegaron cuando dejaste de perseguirlas como un desesperado? Sí, justo cuando bajaste la guardia. Curioso, ¿verdad? Pasas meses, a veces años, intentando forzar que algo ocurra y nada. Pero un día cualquiera, sin grandes planes ni expectativas, aparece la oportunidad, la respuesta o incluso la persona que no esperabas. Cuanto más te obsesionas con controlar todo, más se te escapa la vida entre los dedos. Y, siendo honestos, la vida tiene un sentido del humor bastante peculiar. Pero aquí viene lo interesante. No es cuestión de esperar sentado a que la suerte aparezca. Hay algo mucho más profundo detrás de todo esto, y cuando lo entiendas, empezarás a ver por qué muchas cosas llegan justo cuando menos te lo esperas. Comenzamos. Lección 1. Cuando todo parece estancado. Hay un momento en la vida, uno que casi todo el mundo ha vivido, aunque pocos se atrevan a reconocerlo en voz alta, en el que te levantas por la mañana, te miras al espejo y piensas, ¿pero qué está pasando aquí? Estoy haciendo todo lo que se supone que debo hacer. Me esfuerzo, trabajo, me sacrifico, y aún así nada cambia, nada se mueve. Parece que el mundo entero avanza y tú te has quedado pegado al suelo como si llevaras los zapatos llenos de cemento. Bienvenido. Eso que sientes tiene nombre, aunque no es ninguna enfermedad ni ningún fracaso tuyo. Es simplemente uno de los momentos más incómodos del proceso de vivir. Vamos a hablar de esto. De verdad, sin adornos. Cuando todo parece estancado, lo primero que suele hacer el ser humano es mirar a los lados. Y ahí empieza el problema. Porque en cuanto miras a los lados, ves a esa persona de tu entorno que parece haberlo conseguido todo sin esforzarse demasiado, o al menos eso es lo que tú percibes. Y entonces viene esa comparación que te corroe por dentro como la humedad corroe una pared. Silenciosa, sostenida, destructiva. Lo que no ves, lo que nunca ves cuando miras la vida ajena, es el proceso que hay detrás. Nadie pone en su escaparate las noches en que no durmió, los proyectos que no salieron, las veces que estuvo a punto de rendirse. Tú solo ves el resultado, y te comparas con ese resultado desde el punto donde estás tú ahora, que es mitad proceso. Es un juego que siempre vas a perder, porque es un juego que no tiene reglas justas. Los estoicos, esos filósofos que llevaban siglos por delante de su tiempo, tenían muy claro una cosa: el único terreno de comparación válido es el que hay entre quien eras ayer y quien eres hoy. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, gobernaba un imperio entero y aún así dedicaba tiempo cada mañana a escribir en su diario recordatorios para no compararse con los demás, para centrarse en su propio avance. Si él tenía que recordárselo a sí mismo, imagínate lo que nos cuesta a los demás. Y luego está la frustración, esa prima hermana del estancamiento. La frustración aparece cuando los resultados tardan más de lo que tú creías que deberían tardar. Pero fíjate en algo, ¿quién fijó ese plazo? ¿Quién decidió que para una fecha determinada deberías haber llegado a cierto punto? Probablemente fuiste tú mismo, con una expectativa que fabricaste en un momento de optimismo o que te impuso el entorno sin que te dieras cuenta. Esa expectativa no es un hecho, es una historia que te contaste. Y aquí llegan las primeras dudas, esas preguntas que aparecen a las 3 de la mañana cuando el silencio pesa demasiado. ¿Estoy en el camino correcto? ¿Y si todo esto no sirve para nada? ¿Y si me equivoqué? Escucha, que aparezcan esas dudas no significa que estés perdido, significa que estás vivo, significa que te importa. El que nunca duda es porque nunca se ha arriesgado a nada, y ese no es un lugar envidiable. El estancamiento casi nunca es real en el sentido absoluto. Lo que ocurre es que el crecimiento en sus fases más importantes no se ve desde dentro. Un árbol no crece igual en invierno que en primavera, pero en invierno sus raíces siguen profundizando. Tú no ves las raíces, nadie las ve, pero están ahí, y cuanto más profunden, más firme será lo que crezca después. Así que la próxima vez que te mires al espejo y sientas que nada avanza, pregúntate esto: ¿es que realmente nada avanza o es que lo que avanza todavía no ha tomado forma visible? Hay una diferencia enorme entre las dos cosas, y esa diferencia puede cambiarlo todo.
El río no lucha contra las piedras, simplemente las rodea y sigue su camino. Ahora bien, si crees que el estancamiento tiene que ver con el tiempo, con esa sensación de que vas tarde en la vida, entonces lo que viene a continuación te va a interesar mucho más de lo que crees, porque hay algo que nos han enseñado sobre el tiempo que está completamente equivocado, y eso lo vamos a desmontar ahora mismo. Lección 2. La presión del tiempo. A los 30 años hay que tener esto, a los 40 lo otro, a los 50 lo de más allá. ¿Te suena? Claro que te suena, porque llevamos toda la vida escuchándolo, de la familia, de la sociedad, de las personas que te miran con esa mezcla de preocupación y curiosidad que, si la traduces bien, significa ¿y tú cuándo? ¿Y tú cuándo? Esas 3 palabras son capaces de desestabilizar a una persona en cuestión de segundos, porque van directas al lugar más vulnerable que tenemos, la idea de que el tiempo se nos acaba, de que vamos tarde, de que hay un tren que ya salió y nosotros nos quedamos en el andén. Pero veamos esto con calma, porque merece la pena pararse a pensarlo de verdad. ¿Quién diseñó ese calendario? ¿Quién decidió a qué edad debes tener una pareja estable, un trabajo seguro, una casa propia, unos ahorros, un propósito claro de vida? Si te pones a buscar el origen de esas expectativas, te vas a encontrar con algo curioso: no tienen dueño. Son construcciones colectivas que se han ido heredando de generación en generación sin que nadie las cuestionara demasiado. Son como esas reglas de familia que nadie sabe bien por qué existen, pero todos siguen porque siempre se ha hecho así. La filosofía estoica lo decía con una claridad que asusta: la mayoría del sufrimiento humano no viene de lo que nos pasa, sino de lo que creemos que debería pasarnos. El dolor de ir tarde no viene de ir tarde, viene de creer que existe un horario oficial de la vida al que estás obligado a ajustarte. Y luego está la ansiedad de querer controlarlo todo, esa necesidad de saber exactamente cómo va a terminar cada historia antes de que empiece, de tener el guión escrito, revisado y aprobado, como si la vida fuera un proyecto de empresa con cronograma y entregables. Y cuando la vida, que es un asunto bastante desordenado por naturaleza, no cumple con el cronograma, entramos en pánico. Piensa en esto. Imagina que llevas años regando una semilla sin ver ningún brote. Un día decides arrancar la semilla de la tierra para ver qué está pasando, y al hacerlo, destruyes exactamente aquello que estabas esperando. Los procesos necesitan su tiempo, y si los interrumpes para verificar si están funcionando, los matas. Tu ansiedad por controlar el resultado puede estar saboteando el proceso, no por mala intención, sino porque el control excesivo en un proceso vivo lo sofoca. Aprender que cada proceso tiene su ritmo no es una frase bonita para hacerse una foto con filtro sepia y ponerla en Instagram. Es una verdad bastante incómoda que implica hacer algo muy difícil para la mayoría de nosotros: confiar. Confiar en que estás haciendo lo suficiente. Confiar en que el tiempo está trabajando a tu favor aunque no lo parezca. Confiar en que ese cronograma que te has inventado no es más que eso, un invento. El amor llega a quien no lo buscaba. Los negocios despegan después de años de silencio. Las relaciones se consolidan cuando dejamos de forzarlas. Las oportunidades aparecen en el momento en que das un paso en la dirección correcta, aunque ese paso no siempre lo ves en el momento en que lo das. La pregunta no es cuándo vas a llegar. La pregunta es si estás en movimiento. Porque si estás en movimiento llegarás. El que se para a calcular cuánto le falta es el que pierde el tiempo de verdad. No vayas tarde, simplemente ve. Ahora bien, todo esto está muy bien cuando el problema es la impaciencia. Pero ¿qué ocurre cuando lo que te falta no es paciencia, sino atención? Porque hay algo que ocurre a tu alrededor todos los días que probablemente estás pasando por alto. Y esas cosas que ignoras a veces son exactamente las que estaban esperando para cambiar tu vida. Presta atención a lo que viene. Lección 3. Pequeñas señales invisibles. Vas a hacer un ejercicio mental ahora mismo. Piensa en algún momento importante de tu vida.
Una amistad que fue clave, una oportunidad que cambió tu rumbo, una decisión que abrió una puerta que no esperabas. Ahora piensa en cómo empezó todo eso. Casi seguro que empezó de la forma más pequeña, más insignificante, más casual imaginable. Una conversación que no ibas a tener. Un lugar al que no pensabas ir. Una llamada que contestaste casi sin querer. Una persona que apareció en un momento en que no la buscabas. Las grandes cosas de la vida raramente anuncian su llegada con carteles y fanfarrias. Llegan disfrazadas de lo cotidiano. Llegan cuando estás distraído, cuando no las esperas, cuando precisamente estás mirando para otro lado. Y aquí está el problema, que la mayoría de nosotros vivimos tan metidos en nuestra propia cabeza, tan ocupados pensando en lo que fue o en lo que debería ser, que no estamos presentes en lo que es. Y cuando no estás presente, las señales pasan, simplemente pasan, como hojas en el viento. Los estoicos llamaban a esto la atención plena al momento presente, que no es ninguna idea moderna ni ninguna moda de bienestar. Es una práctica filosófica de siglos. Epicteto, que pasó parte de su vida como esclavo y aún así se convirtió en uno de los pensadores más influyentes de su tiempo, insistía en que la libertad real no está en las circunstancias externas, sino en la calidad de tu atención, en lo que decides observar y cómo decides interpretarlo. Las oportunidades no siempre vienen etiquetadas como oportunidades. A veces vienen en forma de un problema que te obliga a buscar una solución nueva. A veces vienen en forma de un fracaso que te redirige hacia algo mejor. A veces vienen en forma de una persona que te dice algo que en el momento te molesta, pero que meses después resulta ser exactamente lo que necesitabas escuchar. Y hay algo más. Las personas que aparecen en momentos clave de tu vida no siempre llegan con un cartel que diga «soy importante para ti». Muchas veces llegan de forma casual, sin preaviso, sin que ninguna lógica aparente las haya puesto ahí, pero estaban, y si estuviste presente, las viste, y si las viste pudiste elegir. Las decisiones pequeñas cambian grandes caminos. Esta es quizás la cosa más subestimada de la existencia humana. Decidir tomar un café con alguien que no conoces bien. Decidir responder a un mensaje que podrías haber ignorado. Decidir hacer el esfuerzo de estar en un lugar cuando podrías haberte quedado en casa. Esas decisiones microscópicas son las que tejen la trama de tu vida. No las grandes declaraciones, no los momentos de épica personal, los pequeños movimientos cotidianos. La atención es tu activo más valioso, no el dinero, no los contactos, no las habilidades, la atención. Porque sin atención todo lo demás existe pero no lo ves, y lo que no ves no lo puedes aprovechar. Así que la próxima vez que estés en una situación ordinaria, en una conversación cualquiera, en un lugar al que vas siempre, pregúntate, ¿qué está pasando aquí que yo normalmente no me tomo el tiempo de observar? Puede que no pase nada, pero puede que sí, y si pasa algo y no estás atento, lo vas a perder. Las grandes puertas siempre tienen bisagras pequeñas. Bien, pero ¿qué ocurre cuando ves las señales, cuando estás atento, cuando te esfuerzas y aún así los resultados no llegan? ¿Qué haces entonces? Esa es la pregunta más difícil, y la que viene a continuación tiene la respuesta que pocos quieren escuchar, pero todos necesitan. Lección 4. El valor de seguir intentándolo. Aquí no vamos a hablar de motivación. La motivación es volátil, aparece y desaparece, depende del estado de ánimo del día, del tiempo que hace, de si dormiste bien o no. Lo que vamos a hablar es de algo más sólido, más honesto, más útil. Vamos a hablar de persistencia, y la persistencia no es lo mismo que la terquedad. Hay una diferencia importante. La terquedad es seguir haciendo lo mismo aunque no funcione, porque no quieres admitir que te equivocaste. La persistencia es seguir avanzando, aunque sea cambiando de dirección, aunque sea a paso muy lento, aunque sea tropezando, porque sabes que el destino merece el esfuerzo. Persistir cuando los resultados tardan es quizás la habilidad más difícil de cultivar en tiempos donde todo está diseñado para ser inmediato. Vivimos rodeados de gratificación instantánea. Todo llega rápido o se supone que debería llegar rápido. Y cuando algo no llega rápido, la tendencia es pensar que algo está mal, que el problema eres tú, que deberías rendirte,
Pero los errores y los fracasos no son señales de que estás en el camino equivocado, son parte del camino, son el propio camino. Cualquier persona que haya conseguido algo que valga la pena tiene un historial de intentos fallidos que nadie ve, porque lo que se muestra es el resultado, no el proceso. La filosofía estoica tiene una idea preciosa para esto. Los estoicos hablaban del amor fati, que en latín significa amar lo que ocurre, incluyendo las dificultades, incluyendo los fracasos, incluyendo las esperas, no como masoquismo, sino como reconocimiento de que todo lo que te pasa, absolutamente todo, tiene algo que enseñarte si estás dispuesto a aprenderlo. Cada error que cometes te da información que no tenías antes. Te dice algo que no funcionó, algo que hay que ajustar, algo que quizás ni siquiera habías considerado. Ese conocimiento no se obtiene de ninguna otra manera. No hay libro que te lo dé. No hay mentor que te lo transmita. Solo lo consigues haciéndolo y fallando y haciéndolo de nuevo. La resiliencia emocional no es una característica con la que se nace. Se construye cada vez que te caes y decides levantarte, aunque ese levantarse sea lento y torpe. Se construye cada vez que te enfrentas a algo que te da miedo y lo haces de todas formas. Se construye en los momentos en que todo te dice que pares y tú decides dar un paso más. Y hay algo que ocurre con el tiempo cuando persistes de verdad. Los intentos se acumulan. No siempre se nota en el momento, pero se acumulan. Como los intereses de una cuenta de ahorro que parece que no crece hasta que un día abres el extracto y ves que sí estaba creciendo, solo que despacio y sin hacer ruido. Cada intento suma, aunque no lo veas, aunque no lo sientas, aunque nadie lo reconozca. El momento en que decides rendirte nunca es un momento de claridad, es un momento de cansancio. Y el cansancio es una condición temporal, no una verdad permanente. Lo que decides en un momento de cansancio no debería definir lo que haces con tu vida. Así que cuando llegues a ese punto en que todo en ti dice basta, descansa. Sí, para, recupérate, pero no confundas parar con rendirte. Son dos cosas completamente distintas. Una es inteligente, la otra es permanente. El que persiste no siempre llega primero, pero siempre llega. Hay algo muy interesante que ocurre cuando llevas un tiempo persistiendo. En algún momento, algo en ti empieza a soltar, empieza a ceder. Y ese cedimiento, ese soltar el control, no es rendirse, no, es algo mucho más poderoso. Y eso es exactamente lo que vamos a ver ahora. Lección 5. Cuando sueltas el control. Hay una paradoja que la vida te presenta en un momento dado, y cuando la entiendes de verdad, algo cambia por dentro de una forma que es difícil de describir con palabras. La paradoja es esta: cuanto más intentas controlar el resultado, menos probabilidades tienes de conseguirlo. Y cuanto más sueltas, más espacio le das a que las cosas ocurran. Suena a frase de calendario de sobremesa. Lo sé, pero escúchame, porque hay algo aquí que va más allá de las palabras bonitas. Cuando te aferras al control de una situación con las dos manos, lo que en realidad estás haciendo es actuar desde el miedo. El miedo a que si no controlas, todo se deshace. El miedo a que sin tu intervención constante, nada sale bien. Ese miedo no te da control real, lo que te da es agotamiento. Y una ceguera muy particular, la incapacidad de ver lo que podría estar pasando más allá de lo que tú estás intentando forzar. Aceptar que no todo depende de ti no es resignación. Es una de las formas más sabias de actuar que existen. Porque cuando reconoces lo que está en tu mano y lo que no, puedes concentrar tu energía donde realmente puede hacer algo, en lugar de dispersarla intentando abarcar lo inabarcable. La filosofía estoica dividía la realidad en dos categorías: lo que depende de nosotros y lo que no depende de nosotros. Lo que depende de nosotros son nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras decisiones. Todo lo demás, el resultado final, la reacción de los demás, el timing de las cosas, el azar, el contexto, está fuera de nuestro control. Y gastar energía en intentar controlar lo que no depende de nosotros es uno de los mayores desperdicios que puede hacer un ser humano. Cuando sueltas, algo ocurre. No es magia, es que tu mente se despeja. Ese espacio mental que antes ocupaba la preocupación constante se libera.
y en ese espacio liberado es donde aparecen las ideas nuevas, las conexiones inesperadas, las posibilidades que antes no podías ver porque tenías la vista tomada por el problema. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás apretando un puño con todas tus fuerzas durante mucho tiempo. Tu mano duele, tu brazo duele, toda tu atención está en mantener ese puño apretado. Y cuando por fin abres la mano, la primera sensación puede ser extraña, incluso un poco aterradora, pero después viene el alivio. Y después de ese alivio, puedes volver a usar la mano para hacer cosas, para construir, para tomar. Eso es exactamente lo que ocurre cuando sueltas el control. Primero puede dar vértigo, después viene la tranquilidad, y después de esa tranquilidad aparecen posibilidades que antes no existían en tu mapa mental. Confiar en el proceso de la vida no significa cruzarse de brazos y esperar a que las cosas caigan del cielo. Significa hacer tu parte, la que te corresponde, con toda la energía y la atención que puedas, y luego dejar que el proceso haga su parte, sin interferir, sin forzar, sin acelerar artificialmente lo que tiene su propio tiempo. La tranquilidad que aparece cuando dejas de forzar es real, no es una ilusión de los que se rinden. Es la sensación que tienen los que han aprendido a distinguir entre lo que pueden cambiar y lo que no. Y esa distinción es liberadora. Controlar todo es querer ser Dios. Soltar es aprender a ser humano. Ahora viene algo curioso, porque justo cuando sueltas, justo cuando dejas de buscar con tanta desesperación, es exactamente cuando la vida suele preparar algo que no esperabas. Un giro, un cambio de perspectiva, un momento que no venía en ningún guión, y de eso vamos a hablar ahora. Lección 6. El giro inesperado. ¿Cuántas veces has escuchado a alguien contarte que la cosa más importante que le pasó en la vida llegó cuando no la esperaba? ¿Cuántas veces lo has vivido tú mismo y no te has parado a procesarlo del todo? Porque pasa más de lo que creemos. Y no es casualidad, tiene una lógica que merece la pena entender. Cuando estás en modo búsqueda activa y desesperada de algo, emites una energía muy concreta hacia todo lo que te rodea. Una energía de necesidad. Y esa energía, aunque no lo parezca, hace que muchas cosas que podrían llegar a ti reboten. Las personas lo notan, las situaciones se tensan, los resultados se alejan exactamente porque los estás empujando con demasiada fuerza. Y luego llega ese momento, el momento en que te has cansado de buscar, en que has aceptado o empezado a aceptar que quizás las cosas son como son. Y en ese momento de distensión, cuando ya no estás tan enfocado en conseguir lo que querías, aparece algo. A veces es un encuentro, a veces es una oportunidad que llega por un camino que no tenías previsto. A veces es una noticia que reorganiza toda tu perspectiva. Y lo curioso no es solo que llegue, lo curioso es cómo cambia tu perspectiva en ese momento. De repente, todo lo anterior cobra sentido. Esa espera que te desesperó, esos intentos que no salieron bien, esa sensación de estar perdido, todo eso encaja de pronto como las piezas de un puzzle que llevabas tiempo intentando armar sin ver el dibujo completo. Los estoicos hablaban de la providencia, no en un sentido religioso necesariamente, sino en el sentido de que todo lo que ocurre forma parte de un orden que no siempre podemos ver desde dentro, pero que existe. Lo que te pasó antes te preparó para esto, no de forma mágica, de forma muy concreta. Cada dificultad que superaste te dio una herramienta, cada fracaso te enseñó algo, cada momento de espera te fortaleció de una manera u otra, y todo eso era necesario para que cuando llegara este momento estuvieras listo. Lo más desconcertante del giro inesperado es que suele llegar cuando ya no lo buscabas, cuando habías bajado la guardia, cuando estabas ocupado en otra cosa, como si la vida tuviera sentido del humor, o como si necesitara que dejaras de bloquear el camino con tu propia ansiedad para poder avanzar. Reconocer que todo lo anterior te preparó para este momento no es una historia que te cuentas para sentirte mejor. Es una revisión honesta de tu camino que, si la haces con sinceridad, suele revelar que sí, que había un hilo, que había una lógica, que había un aprendizaje en cada etapa que ahora puedes ver, aunque en el momento no lo veías. La sorpresa de que llegue cuando ya no lo buscabas tiene también otra dimensión.
Cuando estás buscando algo con demasiada intensidad, tus criterios se vuelven rígidos. Solo estás abierto a que llegue de la forma en que lo imaginas. Pero la vida no lee tus especificaciones técnicas. Llega como quiere, y si estás demasiado cerrado en tu expectativa, no reconoces lo que llega porque viene de una forma distinta a la que esperabas. El giro inesperado casi siempre llega disfrazado de algo distinto a lo que pediste. Pero si estás abierto, si has soltado el control del que hablábamos antes, lo reconoces, y entonces puedes recibirlo. Cuando dejé de buscar lo que quería, encontré lo que necesitaba. Pero recibir algo inesperado también requiere algo previo. Requiere que estés en contacto contigo mismo, que sepas lo que realmente quieres, no lo que crees que deberías querer, no lo que los demás esperan de ti, lo que tú de verdad necesitas. Y eso requiere un proceso de reconexión interior que muchos llevamos años postergando. Eso viene ahora. Lección 7. Reconectar contigo mismo. Existe una paradoja que casi nadie menciona cuando habla de buscar lo que quieres en la vida. Y es esta: para encontrar lo que quieres, primero tienes que saber lo que quieres, y para saber lo que quieres, tienes que escucharte. Y escucharte de verdad es algo que la mayoría de las personas lleva años sin hacer. Estamos tan acostumbrados al ruido externo, a las opiniones de los demás, a las expectativas del entorno, a los mensajes constantes sobre cómo debería ser una vida bien vivida, que hemos perdido el hábito de sentarnos con nosotros mismos y preguntar: ¿y yo qué quiero? ¿Qué es lo que realmente me importa? ¿Qué es lo que me hace sentir vivo? Y no es una pregunta fácil, porque muchas veces cuando la haces de verdad, la respuesta no se parece en nada al camino que llevas, y eso da miedo, da mucho miedo, porque implica cuestionarlo todo. Y la filosofía estoica tenía un concepto que resulta extraordinario para esto. Hablaban del examen de conciencia diario. Cada tarde antes de dormir, el sabio estoico revisaba su día, no para castigarse por lo que había hecho mal, sino para entenderse mejor, para escuchar lo que sus propias acciones le decían sobre sus valores reales, no sobre los valores que creía tener, porque hay una diferencia entre los valores que declaramos y los valores por los que de verdad vivimos. Escuchar lo que realmente quieres empieza por crear silencio, y crear silencio en el mundo en que vivimos es un acto casi revolucionario, porque el mundo está diseñado para que nunca estés en silencio. Siempre hay algo a lo que atender. Siempre hay un estímulo nuevo, siempre hay alguien o algo reclamando tu atención. Pero en ese silencio que tanto incomoda es donde viven tus respuestas, las que ya sabes pero no quieres mirar, las que te pedirían que cambiaras algo, las que implican honestidad radical con uno mismo. Redefinir tus prioridades no es un ejercicio de agenda, no es reorganizar la lista de tareas. Es una revisión mucho más profunda de qué lugar ocupan en tu vida las cosas que de verdad te importan. Y muchas veces, cuando haces esa revisión, descubres que has estado invirtiendo la mayor parte de tu tiempo y energía en cosas que no están en el primer lugar de tu lista de lo que importa. Y luego está el crecimiento interior, ese que no tiene titulación, ni reconocimiento externo, ni likes ni aplausos, el que ocurre cuando tomas una decisión difícil que va en contra de lo cómodo pero a favor de lo honesto, el que ocurre cuando aprendes a decir que no sin necesitar justificarte, el que ocurre cuando empiezas a elegir desde lo que eres en lugar de desde lo que quieres que los demás vean. Valorar tu propio crecimiento interior es quizás el reconocimiento más difícil que existe, porque no viene de fuera, no hay nadie que te diga bien hecho, lo tienes que reconocer tú. Y para eso hay que tener una relación suficientemente honesta contigo mismo como para ver el avance. Descubrir una nueva versión de ti mismo es uno de los regalos más inesperados de los procesos difíciles. Cuando miras hacia atrás después de haber atravesado una etapa complicada, muchas veces te das cuenta de que la persona que eres ahora no se parece del todo a la que eras antes. Y esa diferencia, si la miras bien, suele ser para mejor, aunque en el camino no lo pareciera. El mayor viaje que puedes hacer es el que te lleva de vuelta a ti mismo. Y sin embargo, incluso cuando te has reconectado contigo, incluso cuando tienes más claridad sobre lo que quieres, a veces sigue quedando esa pregunta incómoda: ¿para qué sirvió la espera? ¿Para qué sirvió todo ese tiempo que sentí que perdía?
Y la respuesta a esa pregunta es lo que cambia completamente tu relación con el proceso. Es lo que viene ahora. Lección 8. Entender el propósito de la espera. Hay una cosa que nadie te dice cuando estás esperando algo con todas tus fuerzas. Nadie te dice que esa espera no es tiempo perdido. Nadie te dice que esa espera te está haciendo algo, te está transformando. Lentamente, sin que lo notes, sin que nadie te lo firme ni te lo certifique, la espera te está convirtiendo en la persona que necesitas ser para recibir lo que está por llegar. Suena casi demasiado ordenado, lo sé, pero piénsalo. Si lo que buscas llega demasiado pronto, antes de que estés listo, ¿qué pasa? Que no sabes manejarlo, que no tienes las herramientas, que quizás lo pierdes porque aún no tienes la madurez o la estabilidad necesarias para sostenerlo. La espera a veces no es el obstáculo entre tú y lo que quieres. La espera es la preparación. La paciencia bien entendida no es pasividad, no es quedarse quieto esperando a que la vida haga su parte. La paciencia activa es seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir avanzando, mientras confías en que el tiempo del resultado llegará cuando tenga que llegar. Es la diferencia entre esperar tumbado en el sofá y esperar construyendo. Los estoicos practicaban lo que llamaban la premeditación de los males, que es básicamente prepararse mentalmente para las dificultades antes de que lleguen, no para angustiarse, sino para no ser sorprendidos por ellas. Y dentro de esa preparación estaba la aceptación del tiempo, la comprensión de que las cosas buenas, las que de verdad duran, raramente llegan de un día para otro. Cómo la espera te transforma es algo que solo puedes ver mirando hacia atrás. En el momento de la espera, solo sientes el peso de ella. Pero cuando miras hacia atrás desde el otro lado, ves que esa espera te enseñó paciencia, te enseñó a gestionar la frustración, te enseñó a valorar lo que llevas trabajando tiempo, te enseñó a no rendirte en los momentos de duda, te hizo más fuerte en sentidos que quizás ni siquiera sabes enumerar todavía. Mirar atrás y comprender el proceso es uno de los ejercicios más poderosos que puedes hacer, no para vivir en el pasado, sino para entender el presente, para ver que hay un hilo conductor en tu historia, que lo que parecía caótico tenía una dirección, que lo que parecía un error fue en realidad una corrección de rumbo. Ver sentido en lo que antes parecía retraso es el momento en que la narrativa de tu vida cambia. Deja de ser la historia de alguien que llegó tarde a todo y se convierte en la historia de alguien que llegó en el momento justo, aunque en su momento no lo supiera. Y eso tiene un efecto colateral muy poderoso. Cuando entiendes el propósito de la espera, las futuras esperas ya no te paralizan de la misma manera, porque ya tienes evidencia de que el proceso funciona. Ya tienes experiencia propia de que lo que parecía un retraso era en realidad una preparación. Y esa experiencia vale más que cualquier teoría. La espera no es el tiempo que pierdes, es el tiempo que te ganas. Ahora bien, hablar de la espera es una cosa, pero lo que más nos importa a todos, lo que estamos esperando desde el principio de esta conversación, es ese momento en que finalmente llega. Y de eso vamos a hablar ahora, sin rodeos, sin poetización excesiva, del momento real en que lo que esperabas aparece. Lección 9. Cuando finalmente llega, nadie te prepara del todo para este momento. Eso también hay que decirlo. Llevas tanto tiempo esperando algo, pensando en ello, imaginándolo, que cuando finalmente llega, la reacción no siempre es la que esperabas tener. A veces es una mezcla extraña de alivio y sorpresa. A veces es una alegría que tarda en asentarse porque todavía no te crees que sea real. A veces es una emoción tan grande que no sabes bien cómo sostenerla. Y a veces también hay que decirlo, es más tranquilo de lo que imaginabas. No porque sea menos importante, sino porque tú eres ya una persona distinta a la que empezó a esperar, y esa persona distinta recibe las cosas de otra manera. El momento en que lo que esperabas aparece suele tener una cualidad particular. Tiene la textura de lo inevitable, como si en algún nivel profundo de ti supieras que esto iba a pasar, como si todo el camino anterior, con sus curvas y sus baches y sus momentos de duda, hubiera estado apuntando exactamente aquí. Y cuando llegas, lo reconoces, no con la cabeza, con algo más hondo. La mezcla de sorpresa y gratitud que aparece en ese momento es genuina.
Sorpresa porque nunca, por mucho que lo hayas visualizado, estás completamente preparado para cuando ocurre de verdad. Y gratitud porque en ese momento lo ves todo, ves el camino recorrido, ves los momentos en que quisiste abandonar y no lo hiciste, ves las personas que estuvieron, ves lo que aprendiste, y agradeces todo eso, incluso las partes que en su momento te dolieron. Reconocer el camino recorrido en ese momento es importante, no para recrearte en el pasado, sino para honrar el esfuerzo, para reconocer que esto no fue gratis, que hubo un precio en tiempo, en energía, en aprendizaje, y que ese precio fue justo porque el resultado lo vale. Y eso te da algo que no puedes comprar de ninguna otra manera, la dignidad de saber que lo conseguiste tú, que no cayó del cielo, que lo construiste, porque la impermanencia es una de las verdades más fundamentales de la existencia. Todo pasa, lo bueno también, y eso no es una razón para no disfrutarlo. Es exactamente la razón por la que hay que disfrutarlo plenamente mientras está. Disfrutar el presente sin miedo es la culminación de todo lo que hemos hablado, sin el miedo a que se acabe, sin la ansiedad de querer retenerlo para siempre, sin la preocupación de qué viene después, solo estar aquí, solo estar en esto, solo permitirte la experiencia completa del momento en que finalmente llegaste. Porque lo que sigue después de que algo llegue no es el fin de la historia, es el comienzo de otra. Y esa otra historia también tendrá su proceso, sus esperas, sus momentos de duda y sus giros inesperados. Y ahora los vivirás desde otro lugar, desde la experiencia de haber visto ya cómo funciona todo esto. La alegría que no ha pasado por la espera no sabe lo mismo que la que sí. Hemos recorrido un camino largo, desde el estancamiento hasta la llegada, desde la impaciencia hasta la gratitud,